Nunca imaginé que estaría escribiendo esto, sentado en una habitación de hospital, con un gotero en la mano y un vacío en el alma. Los médicos dicen que tuve suerte, que los tres somos afortunados. Pero ellos no conocieron a Gleb, ni lo conocerán. Él se quedó allí, en la oscuridad, y todavía oigo su grito, que resuena como un eco en las antiguas paredes. Me llamo Marat. Tengo 32 años y soy fotógrafo. Era fotógrafo. Ahora no estoy seguro de que alguna vez pueda volver a tomar una cámara. Todo comenzó con una idea inocente. Año nuevo, fiesta, y mis amigos y yo decidimos celebrarlo de una manera inusual. Vera, mi novia, propuso bajar a las catacumbas de Odessa. Ella es historiadora, trabaja en el museo local y desde hace tiempo está interesada en estos laberintos subterráneos. Imagínense, chicos, decía, agitando una copa de vino en la reunión previa al Año Nuevo en nuestro piso. Bajo Odessa hay casi 2.500 kilómetros de túneles. Es el sistema de catacumbas más largo del mundo. Contrabandistas, partisanos, revolucionarios, todos ellos utilizaron estos pasadizos. Gleb, mi mejor amigo desde la universidad, se entusiasmó con la idea de inmediato. Hagamos una sesión de fotos allí. Celebremos el Año Nuevo bajo tierra, con champán y bengalas. Marat, ¿tú siempre has querido localizaciones inusuales para tus sesiones? El cuarto en nuestro grupo era Timur, programador y escéptico por naturaleza. Él fue el único que expresó dudas. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es eso? Allí la gente desaparece de verdad. Bah, dijo Gleb restándole importancia. Iremos por una ruta conocida. Vera lo organizará todo. Vera asintió. Tengo un contacto que es Digger. Organiza excursiones. Llevaremos buenas linternas, baterías de repuesto, agua, comida. Bajaremos solo 3 o 4 horas. Celebraremos, haremos fotos geniales y volveremos. Recuerdo que Timur aceptó de mala gana, pero insistió en que lleváramos equipo adicional. Tiza para marcar el camino, una brújula, un botiquín, ropa de abrigo. Bajo tierra hay unos 10 grados centígrados en cualquier época del año, dijo. Y allí no hay cobertura para el móvil, en absoluto. El 31 de diciembre nos reunimos en una de las entradas a las catacumbas en el barrio de Moldavanka. Era mediodía, un día soleado de invierno. Todos estábamos de buen humor, incluso Timur se relajó y bromeaba. En las mochilas llevábamos champán, sándwiches, fruta, un termo con té caliente. Cada uno tenía una potente linterna frontal, y yo, además, un flash profesional para la sesión de fotos. Llevé mi mejor cámara, un trípode, varios objetivos, pero el contacto Digger de Vera no apareció. Ella recibió un mensaje suyo diciendo que tenía fiebre y que no podría acompañarnos. Pero me ha enviado un mapa detallado e instrucciones, dijo Vera mostrando una impresión en su teléfono. La ruta no es complicada, es popular entre los turistas. Lo principal es no desviarse del camino marcado. Timur frunció el ceño. ¿Quizás lo dejamos para la próxima vez? La próxima vez ya no habrá este ambiente, replicó Gleb. Arriesguémonos. Somos adultos, no nos vamos a perder. Miré a Vera. Parecía tan entusiasmada que no pude negarme. Vamos, dije. Pero tendremos mucho cuidado y no nos desviaremos de la ruta. La entrada a las catacumbas era una puerta normal en la ladera de una colina, cerrada con llave. Vera tenía la llave de su contacto. La puerta se abrió con un chirrido y nos golpeó en la cara un olor a humedad y frescor. Encendimos las linternas y comenzamos el descenso. La primera hora fue mágica. Nunca había visto nada parecido. Estrechos pasadizos daban paso a amplias salas donde antaño se extraía piedra caliza para la construcción de Odessa. Las paredes conservaban huellas de las herramientas de los canteros, inscripciones de diferentes épocas, desde la prerrevolucionaria hasta la moderna. Vera contaba con entusiasmo historias sobre la vida subterránea de la ciudad,
sobre cómo durante la guerra se escondían aquí los partisanos, cómo los contrabandistas abrían pasadizos desde los sótanos de las casas directamente a las catacumbas. Yo hacía fotos increíbles. Gleb inventaba poses divertidas, Vera posaba ante antiguas inscripciones, Timur, a pesar de su escepticismo, también se involucró en el proceso y me ayudaba con la iluminación. Bajamos más profundo de lo que habíamos planeado inicialmente, cautivados por la belleza y el misterio del subsuelo. Vera nos guiaba con el mapa, eligiendo con seguridad los giros en los ramificados túneles. Al cabo de 2 horas, encontramos el lugar ideal para nuestra improvisada fiesta de Año Nuevo. Una pequeña sala con un techo alto y un suelo relativamente llano. «Parémonos aquí», propuso Vera. «Despleguemos nuestro picnic, hagamos una sesión de fotos, extendimos una manta, sacamos comida y bebida». Yo instalé el trípode y configuré el autodisparador para hacer varias fotos de grupo. Gleb abrió el champán y el corcho golpeó con un fuerte estallido el techo de piedra. Reímos, bebimos, comimos sándwiches y fruta, nos hicimos fotos con bengalas, que creaban fantásticos dibujos de luz en la oscuridad de las catacumbas. El tiempo pasaba volando. Cuando Timur miró el reloj, eran casi las 6 de la tarde. «Chicos, es hora de volver», dijo. «Llevamos aquí ya 5 horas y habíamos planeado 3 o 4. Empezamos a recoger nuestras cosas. Estaba guardando el equipo fotográfico cuando noté que mi linterna frontal empezaba a perder intensidad». «¿Alguno tiene pilas de repuesto?», pregunté. «Creo que las mías se están agotando». Timur me dio un juego y rápidamente las cambié, pero una sensación desagradable ya se había instalado en mi interior. Regresamos por el mismo camino por el que habíamos venido. Vera iba delante con el mapa, iluminándolo con su linterna. En 15 minutos debíamos haber llegado a la bifurcación con la característica inscripción «Muerte a los fascistas» de la época de la guerra, pero no aparecía. «Qué raro», murmuró Vera, deteniéndose y consultando el mapa. «Ya deberíamos haber llegado». «¿Quizá la pasamos de largo?», sugirió Gleb. «Una inscripción así es difícil de pasar por alto», repliqué. «Volvamos un poco atrás y comprobemos». Dimos media vuelta, pero después de caminar durante 10 minutos no encontramos ni la inscripción ni ningún punto de referencia familiar. «Algo no va bien», dijo Timur, y por primera vez noté preocupación en su voz. «Nos hemos perdido». «Imposible», protestó Vera, pero su voz tembló. «He seguido el mapa al pie de la letra». Nos detuvimos, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todos los túneles a nuestro alrededor parecían iguales. Estrechos pasadizos de piedra caliza amarillenta que se adentraban en la oscuridad. Ni un solo punto de referencia, ni un solo detalle familiar. «Tranquilicémonos», dije, esforzándome por sonar seguro. «Tenemos un mapa, una brújula, linternas. Simplemente nos hemos desorientado un poco. Ahora nos ubicaremos y saldremos». Pero en el fondo ya sabía que la cosa era mucho más seria. Estábamos perdidos en un laberinto de 2500 kilómetros de galerías subterráneas, y nuestras linternas se debilitaban lenta pero inexorablemente. Las primeras horas después de darnos cuenta de que nos habíamos perdido, las pasamos en frenéticos intentos de encontrar una salida. Vera consultaba el mapa una y otra vez, tratando de determinar dónde estábamos. Timur comprobaba la brújula, pero bajo tierra esto servía de poco. Los objetos metálicos y las rocas distorsionaban el campo magnético. «Tenemos que dejar marcas», dijo Timur, sacando una tiza. «Vamos a señalar los túneles por los que ya hemos pasado». Empezamos a dibujar flechas en las paredes y a escribir la hora de paso. Yo fotografiaba cada bifurcación para poder comparar las imágenes más tarde y no dar vueltas en círculo. Pero las catacumbas parecían estar jugando con nosotros. Al cabo de un rato, encontramos nuestras propias marcas. Estábamos dando vueltas en círculos, a pesar de todas las precauciones. «Esto es una pesadilla», susurró Vera, y vi lágrimas en sus ojos. «Todo es culpa mía. Fui yo quien propuso venir aquí». La abracé.
Nadie tiene la culpa. Todos estuvimos de acuerdo. Y saldremos de aquí, te lo prometo. Pero mi voz no sonaba tan segura como me gustaría. Hacia la medianoche del 1 de enero, hora que determinamos mirando nuestros relojes, quedó claro que no íbamos a salir rápidamente. Encontramos un lugar relativamente seco en una de las salas y decidimos acampar. Teníamos que ahorrar fuerzas y recursos. Hagamos un inventario, propuso Timur. ¿Qué tenemos y para cuánto nos alcanza? Nos quedaba alrededor de 1 litro de agua embotellada, un poco de té en un termo, 4 sándwiches, una manzana y un par de chocolatinas. Las linternas funcionaban, pero las pilas se estaban agotando a todas luces. La luz se estaba volviendo cada vez más tenue. Las de repuesto nos durarían unas cuantas horas más de uso intensivo. Hay que ahorrar luz, dijo Gleb. Propongo usar solo una linterna a la vez y apagar las demás. Estuvimos de acuerdo. Timur fue el primero en quedarse de guardia, y los demás intentamos dormir. Pero el sueño no llegaba. El frío nos calaba hasta los huesos. Bajo tierra hacía unos 10 grados, y nuestra ropa, pensada para una breve excursión y no para pasar la noche en las catacumbas, no nos protegía. Nos acurrucamos unos contra otros, tratando de calentarnos. Yo estaba tumbado con los ojos abiertos en la oscuridad, pensando en lo que estaría pasando arriba. Seguro que nuestros familiares y amigos ya estarían dando la voz de alarma. Teníamos que haber regresado el 31 por la noche, y ahora ya es 1 de enero. Pero, ¿nos encontrarán? ¿Saben por qué entrada bajamos? E incluso si lo saben, ¿cómo van a determinar por dónde fuimos en este laberinto infinito? 2 horas más tarde, relevé a Timur en el puesto de guardia. Estar sentado solo con la linterna encendida, escudriñando la oscuridad de los túneles, era espeluznante. Los sonidos se distorsionaban de forma extraña. Las gotas de agua que caían en la distancia parecían pasos, y los ligeros movimientos del aire en los pasadizos, susurros. Me sobresaltaba con cada ruido, y mi imaginación pintaba cuadros horribles. Para la mañana, una mañana condicional, que determinamos solo por los relojes, estábamos todos agotados por la noche en vela y el frío. Decidimos seguir adelante, continuando con las marcas. Tenemos que buscar túneles ascendentes, dijo Timur. Cualquier camino que lleve hacia arriba podría conducir a la superficie. Caminábamos lentamente, ahorrando fuerzas y luz. Una linterna para los 4, las demás en reserva. Comprobábamos la inclinación de cada túnel, pero la mayoría eran horizontales, o incluso descendían más. Para la noche del segundo día, nuestras provisiones de comida se habían agotado. El agua también se estaba acabando. Quedaba menos de media botella. Todos sentíamos mucha sed, pero procurábamos beber pequeños sorbos. El estado psicológico empeoraba con cada hora que pasaba. Vera lloraba a menudo. Gleb se volvía cada vez más irritable, y Timur se había encerrado en sí mismo. Yo intentaba animarlos a todos, pero dentro de mí crecía el pánico. Al tercer día de vagar sin rumbo, dimos con un depósito subterráneo de agua, un pequeño lago en una de las salas. El agua era transparente, pero beberla sin tratar era arriesgado. Podría contener bacterias o contaminantes químicos, nos advirtió Timur, pero no nos quedaba otra opción. Nuestra agua se había terminado y la sed se estaba volviendo insoportable. Decidimos arriesgarnos. Recogí agua con las manos juntas y di el primer sorbo. Tenía un ligero sabor metálico, pero estaba fresca y calmaba la sed. Llenamos las botellas vacías y seguimos adelante. Pero las fuerzas nos abandonaban. Sin comida, exhaustos por el frío y la tensión constante, apenas podíamos mover las piernas. Las baterías de las linternas estaban casi agotadas y la luz se había vuelto tenue, como la de una vela. Al cuarto día ocurrió lo que más temía. Gleb empezó a comportarse de forma extraña. Hablaba solo, se reía sin motivo, afirmaba que oía voces que lo llamaban. «Allí está la salida»,
dijo de repente, señalando un túnel oscuro. Veo la luz. Tenemos que ir por ahí. Gleb, no hay nada allí, le repliqué con suavidad. Son alucinaciones por el agotamiento. No, lo veo, insistió, con los ojos brillando febrilmente a la débil luz de la linterna. ¿Acaso no confían en mí? He encontrado la salida. De pronto, se abalanzó hacia adelante, arrebatándome la linterna. Intentamos detenerlo, pero era más fuerte, sobre todo en su estado de locura. Gleb corrió por el túnel, su figura se disolvió rápidamente en la oscuridad, y solo los reflejos de la linterna brillaron durante un tiempo en la distancia, hasta que desaparecieron por completo. ¡Gleb!, gritamos, pero solo el eco nos respondió. Nos quedamos en completa oscuridad. Timur encendió su linterna, la última que nos quedaba en funcionamiento. La luz era débil, las baterías casi agotadas. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Vera, con la voz temblorosa de terror. Ir tras él no tiene sentido, dijo Timur. No haríamos más que perdernos aún más. Tenemos que seguir nuestro camino y esperar que vuelva por sí solo. Pero todos entendíamos que las posibilidades de que eso ocurriera eran prácticamente nulas. Gleb se había llevado la única linterna relativamente potente, y lo más probable, ya estaba lejos. Continuamos el camino, ahora solo los tres, con la luz tenue de la última linterna. Cada paso era una tortura. El hambre, la sed, el frío y la desesperación minaban nuestras fuerzas. Yo cogí a Vera de la mano, sintiendo cómo temblaba. Timur iba delante, iluminando el camino. Al final del cuarto día, nuestra última linterna empezó a parpadear y pronto se apagó por completo. Nos quedamos en la más absoluta oscuridad. Nunca había experimentado una oscuridad así en mi vida, densa, palpable, opresiva por todos lados. Era imposible distinguir siquiera la propia mano frente a la cara. Nos sentamos en el suelo del túnel, abrazados unos a otros. No teníamos ganas de hablar. Parecía que era el final. Y entonces oí aquello, un débil sonido de agua goteando en algún lugar delante. No como las gotas normales en las catacumbas, sino más rítmico, más fuerte. ¿Oyen eso?, susurré. Sí, respondió Timur. Parece una tubería de agua. A veces pasan por las catacumbas. ¿Y si hay una fuga?, aventuró Vera. ¿Y si hay operarios de mantenimiento trabajando allí? Una nueva esperanza nos dio fuerzas. Nos levantamos y, tomados de la mano, avanzamos lentamente hacia el sonido, tanteando las paredes en la más completa oscuridad. Cada paso era una prueba. No veíamos dónde pisábamos y temíamos caer en un agujero o golpearnos con una protuberancia. El sonido se hacía cada vez más fuerte, y de repente sentí un ligero movimiento de aire en la cara. Una brisa débil, pero perceptible. Aquí hay una corriente de aire, dije. Puede que estemos cerca de la superficie. Aceleramos el paso en la medida de lo posible en la oscuridad. La brisa se intensificaba. Y de repente, vi aquello. Un minúsculo punto de luz en la distancia. Tan pequeño que al principio pensé que era una alucinación, como las de Gleb. Hay luz allí, susurré, temiendo ahuyentar esa esperanza. ¿Dónde? Vera se aferró a mi mano. Justo delante. Un pequeño punto. Nos dirigimos hacia ese punto y fue aumentando lentamente. Era luz. Luz diurna de verdad, que entraba por algún agujero. Cuando nos acercamos, vimos que era un pequeño hueco que conducía al exterior. Era estrecho, apenas suficiente para pasar a gatas, pero era la salida. Lo hemos encontrado, susurró Timur, y oí lágrimas en su voz. Hemos salido, uno tras otro, nos arrastramos por el hueco y acabamos. En el sótano de alguien. Era un sótano viejo y abandonado de una casa de vecindad, con tuberías oxidadas y yeso desprendido. Pero para nosotros parecía el paraíso. Subimos las escaleras y salimos al patio. Era de día. El sol nos deslumbraba los ojos,
desacostumbrados a la luz. La gente de alrededor nos miraba con sorpresa, sucios, demacrados, con los ojos desorbitados. Alguien llamó a una ambulancia y a la policía. Nos llevaron al hospital, donde nos diagnosticaron deshidratación, agotamiento e hipotermia. Pero estábamos vivos. A Gleb nunca lo encontraron, a pesar de las extensas operaciones de búsqueda. Se quedó allí, en la oscuridad, y ese pensamiento me atormenta día y noche. Ahora, postrado en la cama del hospital, intento asimilar todo lo que ha ocurrido. Pasamos 96 horas bajo tierra, 4 días enteros en el laberinto de las catacumbas de Odessa. 4 días entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación. Y sé que nunca olvidaré ni esa oscuridad absoluta, ni el frío de las paredes de piedra, ni el sabor del agua subterránea, ni la última mirada de Gleb antes de desaparecer en el túnel. Es difícil describir la sensación de oscuridad absoluta. No es solo la ausencia de luz, es la ausencia de todo el mundo visual, como si dejaras de existir en el espacio. En las primeras horas después de perder la última linterna, sentí un pánico real. El cerebro se negaba a aceptar tal realidad y comenzó a crear alucinaciones visuales, manchas de color, destellos, siluetas borrosas. Entendía que eran solo impulsos neuronales, un intento desesperado del cerebro por llenar el vacío, pero eso solo lo hacía más aterrador. Nuestra segunda mañana bajo tierra comenzó con la toma de conciencia de nuestra total indefensión. Nos despertamos, si se puede llamar sueño a ese duermevela angustioso en el que nos sumíamos por el cansancio, en completa oscuridad, acurrucados para darnos calor. El frío era nuestro compañero constante. 10 grados centígrados no parecen una temperatura demasiado baja en la superficie, pero bajo tierra, en condiciones de alta humedad, sin posibilidad de calentarnos, esos 10 grados se convertían en una tortura. «Tenemos que movernos», dijo Timur, y su voz en la oscuridad sonó inesperadamente fuerte. «El movimiento nos calentará y nos ayudará a orientarnos». Nos pusimos de pie, agarrándonos unos a otros. Vera temblaba. Lo sentía mientras la abrazaba por los hombros. «¿Cómo sabremos a dónde ir?», preguntó. «No vemos nada». «Nos orientaremos por el aire», respondió Timur. «Si sentimos movimiento de aire, significa que hay una salida a la superficie o una conexión con otros túneles. Tenemos que ir hacia donde sople». Sonaba lógico, pero en la práctica resultó más complicado. El movimiento del aire en las catacumbas era débil e inconstante. Nos movíamos lentamente, palpando las paredes, el suelo y el techo para no golpearnos ni caernos. Cada paso era una prueba. El tiempo perdió todo sentido. Sin luz, sin puntos de referencia, sin posibilidad de ver la esfera de un reloj, solo podíamos estimar aproximadamente cuánto tiempo había pasado. Timur intentaba contar los segundos para controlar el tiempo, pero pronto perdió la cuenta. «Me parece que estamos dando vueltas en círculo», dijo Vera después de varias horas deambulando. Tenía razón. Sin visión, una persona pierde la capacidad de moverse en línea recta. Podíamos pensar que íbamos en línea recta, pero en realidad estábamos describiendo un círculo o una espiral. «Necesitamos un sistema», dije. «Vamos a mantenernos pegados a la pared de la derecha y no soltarla. Así, al menos, no daremos vueltas en círculo». Este método, conocido como regla de la mano derecha, se utiliza para atravesar laberintos. Si te mantienes constantemente pegado a la pared de la derecha, al final llegarás a la salida, siempre que el laberinto no tenga secciones aisladas. Pero las catacumbas de Odessa no son un laberinto clásico con una sola entrada y una sola salida. Es una compleja red de túneles, muchos de los cuales terminan en callejones sin salida o derrumbes. Sin embargo, era al menos una estrategia. Avanzamos, yo iba primero, agarrado con la mano derecha a la pared, y con la izquierda sujetaba a Vera, que a su vez se sujetaba a Timur.
Las paredes de las catacumbas se sentían ásperas y húmedas bajo los dedos. A veces encontrábamos zonas donde la piedra había sido trabajada con herramientas, surcos regulares de picos y cinceles. En otros lugares, las paredes eran naturales, con protuberancias y huecos. Intentaba memorizar estas características texturales para saber si estábamos regresando a lugares ya explorados. Nuestra sed aumentaba. El agua de las botellas se había terminado el primer día y lamíamos las paredes húmedas para humedecer de alguna manera nuestros labios resecos. Esto solo proporcionaba un alivio temporal. El hambre también se hacía notar. Hacia el final del segundo día, empezamos a tener mareos y debilidad, síntomas clásicos de hipoglucemia, una caída del nivel de azúcar en la sangre. Tratábamos de ahorrar energía haciendo paradas frecuentes para descansar. Durante una de estas paradas, Gleb mostró por primera vez signos de trastornos mentales. ¿Oyen?, preguntó de repente. ¿Qué?, respondió Timur. Música. Alguien está tocando el violín. Escuchamos atentamente, pero solo oímos el sonido del agua que goteaba en algún lugar y nuestra propia respiración. Gleb, no hay nada ahí, dije suavemente. ¿Te lo estás imaginando? No, lo oigo, insistió. Es una melodía preciosa. Nos está llamando. Tenemos que ir hacia ese sonido. Intentamos tranquilizarlo, explicarle que eran alucinaciones auditivas causadas por el agotamiento y el estrés. Por un momento, pareció estar de acuerdo con nosotros, pero sentía que su conciencia comenzaba a alejarse. Hacia la noche del segundo día, según nuestros cálculos aproximados, nos topamos con una reserva de agua subterránea. Fue un verdadero milagro. Oímos el chapoteo del agua mucho antes de llegar a ella. El sonido del agua en el silencio absoluto de las catacumbas era como música. El depósito resultó ser un pequeño lago subterráneo con agua fresca y cristalina. Bebíamos con avidez, ahuecando las manos para sacar el agua, sin preocuparnos por posibles bacterias o contaminación. En ese momento, la sed era más fuerte que el miedo. «Hay que llenar las botellas», dijo Timur después de que calmáramos la primera sed. Sacamos las botellas vacías de las mochilas y las llenamos de agua. Esto nos dio una nueva esperanza. Al menos, no moriríamos de sed. Pero el agua no podía sustituir la comida. El hambre nos retorcía el estómago. Nunca antes había experimentado el verdadero hambre, ese que se transforma en un dolor sordo y constante, ese que te hace pensar solo en comida. «¿Quizás haya peces aquí?», sugirió Vera mientras estábamos sentados junto al lago. «En los depósitos subterráneos a veces hay peces cavernícolas ciegos», dijo Timur. «Pero no tenemos forma de pescarlos». Discutimos diferentes opciones para conseguir comida, desde buscar setas, que podrían ser venenosas, hasta intentar atrapar insectos. Pero todas estas ideas eran inviables en completa oscuridad. Después de descansar junto al lago, continuamos el camino, llevándonos una reserva de agua. El ánimo había mejorado un poco. Encontrar agua en esta situación era una gran suerte, pero Gleb se estaba volviendo cada vez más inquieto. Se detenía con frecuencia, escuchaba ruidos inexistentes, hablaba solo. Intentábamos no prestarle atención, atribuyéndolo al estrés y al agotamiento, pero en el fondo temía que su estado solo empeorara. El tercer día bajo tierra empezó con el grito de Gleb que nos despertó. «¡Vienen!», gritaba. «¡Nos han encontrado!». Nos levantamos de un salto, desorientados y asustados. «¿Quién viene, Gleb?», pregunté, intentando encontrarlo a tientas en la oscuridad. «Los rescatistas. Veo sus linternas. Allí, adelante». Pero en la oscuridad no había linternas, ni rescatistas. Solo nosotros cuatro, perdidos en un laberinto sin fin. «Gleb, ahí no hay nadie», dijo Timur con firmeza. «Tienes que controlarte. Tenemos que mantenernos juntos». «¿Es que no lo veis?»,
La voz de Gleb sonaba ofendida, casi infantil. Nos están saludando, nos están llamando. De repente, se lanzó hacia adelante, y apenas tuve tiempo de agarrarlo del brazo. Espera, no te vayas solo. Suéltame. Se soltó con una fuerza inesperada. Voy a traer ayuda. Y antes de que pudiéramos detenerlo, corrió hacia la oscuridad. Oímos sus pasos alejándose, sus gritos. ¡Ya voy! ¡Esperadme! ¡Gleb!, gritábamos, pero él no respondía. Intentamos seguirlo, pero en la oscuridad era inútil y peligroso. Solo pudimos quedarnos quietos y escuchar cómo sus pasos y su voz se hacían cada vez más débiles hasta que desaparecieron por completo. ¿Qué hacemos?, susurró Vera, y oí lágrimas en su voz. No podemos ir tras él, respondió Timur. Solo conseguiríamos perdernos aún más. Pero no podemos abandonarlo, protestó ella. No lo abandonamos, dije, abrazándola. Él se fue solo, y no tenemos forma de encontrarlo en esta oscuridad. Era una decisión terrible, pero la única posible. Debíamos seguir nuestro camino y esperar que Gleb encontrara la salida por sí mismo, o que volviera con nosotros. Seguimos adelante, ahora solo 3. La pérdida de Gleb fue un duro golpe, no solo porque nos preocupábamos por él, sino porque nos recordó la fragilidad de nuestra propia cordura. Si Gleb se había roto, lo mismo podía ocurrirle a cualquiera de nosotros. Noté que Vera se había vuelto silenciosa y retraída. Se movía mecánicamente, como un robot, sin reaccionar a mis intentos de entablar conversación. Timur, por el contrario, se volvió más hablador, como si intentara llenar el silencio para no pensar en nuestra situación. ¿Sabéis qué es lo más irónico?, dijo durante una de nuestras paradas para descansar. Siempre he tenido miedo de volar en avión. Pensaba que moriría en un accidente aéreo, y ahora parece que voy a morir bajo tierra, en un ataúd de piedra. No vamos a morir, repliqué. Saldremos de esta. Estadísticamente, las posibilidades son pocas, continuó. Las catacumbas de Odessa son 2.500 kilómetros de túneles. Incluso si los rescatistas saben por qué entrada bajamos, no podrán registrar todos los pasadizos. Y nosotros mismos podríamos vagar durante meses hasta morir de hambre. Basta, dijo Vera bruscamente. Simplemente, basta. Timur se calló, pero sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas e innegables. Continuamos el camino en silencio. Yo cogía la mano de Vera, sintiendo cómo temblaba, no sé si de frío o de miedo. Todos estábamos al borde del agotamiento físico y mental. Hacia el final del tercer día, si nuestros cálculos eran correctos, nos topamos con una extraña estructura en uno de los túneles. Al palparla con las manos, nos dimos cuenta de que era una vieja puerta de madera, probablemente la entrada a algún local auxiliar o refugio de la época de la guerra. La puerta estaba cerrada con llave, pero la madera era vieja y carcomida. Timur y yo nos apoyamos sobre ella con todo nuestro peso, y cedió con un fuerte crujido. Dentro había una pequeña habitación, a juzgar por las sensaciones, de unos 3 por 4 metros. El aire aquí era seco y rancio, como si la habitación hubiera estado sellada herméticamente durante muchos años. Palpando el espacio, encontramos estantes metálicos junto a las paredes y algunas cajas en el suelo. En una de las cajas encontramos latas de conservas. Podría ser un antiguo almacén de partisanos o contrabandistas, aventuró Timur, tanteando las latas de conservas. Las latas eran viejas, posiblemente de la época de la Segunda Guerra Mundial. No podíamos leer las etiquetas en la oscuridad, ni determinar la fecha de caducidad o el contenido. Pero el hambre era más fuerte que la precaución. Intentemos abrir una, propuse. Las conservas pueden durar décadas. Timur tenía una navaja suiza con abrelatas. Elegimos una lata al azar e intentamos abrirla. El metal estaba oxidado, pero cedió. El olor que se extendió por la sala era extraño,
No era apodrido, pero tampoco apetecible. Algo así como aceite vegetal rancio y sal. ¿Qué es esto?, preguntó Vera. Timur probó con cautela el contenido con la punta del dedo. Luego lo lamió. Parece pescado en conserva. Quizás espadines o sardinas. Decidimos arriesgarnos. El hambre era demasiado fuerte. Comíamos con las manos, sacando el pescado de la lata y llevándolo a la boca. El sabor era extraño, metálico y demasiado salado, pero era comida. Comida de verdad después de casi 3 días de inanición. Abrimos varias latas más y encontramos algo parecido a estofado de carne y conservas de verduras. Todo estaba viejo, con un sabor alterado, pero comestible. «Tenemos que llevarnos todo lo que podamos cargar», dijo Timur después de que nos saciáramos. Llenamos las mochilas con conservas, dejando espacio para las botellas de agua. Por primera vez, desde que entramos en las catacumbas, sentí un rayo de optimismo. Teníamos comida, agua y un techo sobre nuestras cabezas, aunque fuera bajo tierra. Decidimos pasar la noche en esa sala. Estaba más seca y cálida que en los túneles. En las estanterías encontramos mantas viejas, polvorientas y mohosas, pero capaces de proporcionar algo de calor. Aquella noche dormí mejor que las anteriores. El estómago lleno y la relativa comodidad hicieron su efecto. Pero mis sueños fueron inquietantes. Veía a Gleb corriendo en la oscuridad, llamando a rescatistas inexistentes, cayendo en un abismo invisible. En la mañana del 4.º día nos sentíamos mejor físicamente, pero psicológicamente la situación era complicada. La preocupación por Gleb no nos daba respiro, y aunque ahora teníamos comida, seguíamos perdidos en el laberinto sin luz. Dejamos la sala, cargados con conservas y agua, y continuamos el camino, pegados a la pared derecha. Noté que Vera se había vuelto más habladora después de comer. Recordaba historias sobre las catacumbas que había escuchado en el museo, sobre las personas que vivieron aquí durante la guerra, sobre los contrabandistas y revolucionarios. Si ellos pudieron sobrevivir aquí durante meses, nosotros también podremos, decía, y en su voz resonaba una nueva determinación. Timur también se animó. Empezó a teorizar sobre posibles salidas de las catacumbas, sobre cómo determinar la dirección hacia la superficie. El aire debe moverse desde la salida hacia adentro, decía. Necesitamos encontrar un lugar donde haya un flujo constante de aire fresco. Nos movíamos lento, pero con propósito. Cada paso nos acercaba a la salvación o nos extraviaba aún más en el laberinto. Pero ahora, al menos, teníamos esperanza y recursos para sobrevivir. A mitad del 4.º día, según nuestros cálculos aproximados, lo oímos. Un sonido débil, pero claro, de agua goteando, diferente a las gotas habituales en las catacumbas. Más rítmico, como si el agua goteara de una tubería. Seguimos ese sonido, y se fue haciendo más fuerte. Y entonces, lo sentí. Un ligero movimiento de aire en mi rostro. Una brisa tenue, pero perceptible. «Aquí hay movimiento de aire», dije, y mi voz tembló de emoción. Aceleramos el paso tanto como fue posible en la oscuridad. La brisa se intensificaba, y de repente lo vi. Un minúsculo punto de luz a lo lejos. Tan pequeño que al principio pensé que estaba teniendo alucinaciones, como Gleb. «Hay luz ahí», susurré, temiendo que fuera un espejismo que desaparecería si hablaba más fuerte. «¿Dónde?» Vera se aferró a mi mano. «Justo adelante, un puntito». «Yo también lo veo», exclamó Timur. «Es luz. Luz de verdad». Nos dirigimos hacia ese punto, y lentamente fue aumentando. Era luz del día, filtrándose por algún orificio. Cuando nos acercamos, vimos que era un pequeño boquete que daba al exterior. Era estrecho, apenas suficiente para pasar a gatas, pero era una salida. «Lo encontramos», susurró Timur, y oí lágrimas en su voz. Salimos. Uno tras otro,
Nos arrastramos por el boquete y nos encontramos en el sótano de algún edificio viejo. La luz que entraba por las pequeñas ventanas debajo del techo nos parecía más brillante que el sol, aunque en realidad el sótano estaba en penumbra. Subimos las escaleras y salimos al patio de un típico edificio de apartamentos de Odessa. Era de día, el sol nos deslumbraba los ojos, desacostumbrados a la luz. La gente a nuestro alrededor nos miraba con sorpresa. Sucios, demacrados, con los ojos salvajes. Una anciana que tendía la ropa en el patio fue la primera en acercarse a nosotros. «Dios mío, niños, ¿qué les ha pasado?» «Nos perdimos en las catacumbas», respondí, y mi voz sonaba extraña al aire libre. «Hace 4 días. Éramos 4, pero uno se quedó allí». Ella rápidamente llamó a los vecinos, alguien llamó a la ambulancia y a la policía. Nos sentaron en un banco, nos trajeron agua y comida. Devoramos la comida y la bebida con avidez, sin reparar en las miradas curiosas de la gente que se había congregado a nuestro alrededor. Llegó una ambulancia. Los sanitarios nos examinaron y dijeron que necesitábamos ser hospitalizados de inmediato. Todos sufríamos deshidratación, agotamiento e hipotermia. La policía tomó nota de nuestras declaraciones y organizó un operativo de búsqueda para encontrar a Gleb. Nos llevaron al hospital y nos asignaron habitaciones separadas. Los médicos nos pusieron sueros con solución salina y glucosa, nos hicieron un sinfín de análisis y nos examinaron para detectar posibles lesiones o infecciones. Yo estaba tumbado en la cama del hospital, mirando al techo, incapaz de creer que todo había terminado. 96 horas en absoluta oscuridad, al borde de la vida y la muerte. 96 horas que me cambiarían para siempre. A Gleb nunca lo encontraron, a pesar de las extensas operaciones de búsqueda que se prolongaron durante semanas. Los rescatistas inspeccionaron kilómetros de túneles, pero no hallaron ni rastro de él, ni de su cuerpo. Parecía haberse esfumado en el laberinto de las catacumbas de Odessa. A veces, al despertarme por la noche bañado en sudor frío, oigo su voz llamando a unos rescatistas inexistentes. Y me pregunto, ¿y si tenía razón? ¿Y si realmente vio esa luz que nos habría conducido a la salida antes? O, peor aún, ¿y si sigue vivo en algún lugar de allí abajo, en la oscuridad, perdido, solo, enloquecido por el hambre y el aislamiento? Estos pensamientos me atormentan. Y sé que nunca olvidaré ni esa oscuridad absoluta, ni el frío de las paredes de piedra, ni el sabor del agua subterránea, ni la última mirada de Gleb antes de que desapareciera en el túnel. Los psicólogos dicen que la mente humana no está preparada para permanecer largos periodos de tiempo en completa oscuridad. Nuestra consciencia, privada de estímulos visuales, empieza a crearlos por sí misma, primero en forma de simples destellos de luz, luego como alucinaciones complejas. Es un mecanismo de defensa, un intento del cerebro por mantener la conexión con la realidad. Pero a veces esa defensa se convierte en una trampa, como le ocurrió a Gleb. El tercer día de nuestra estancia en las catacumbas fue el más duro psicológicamente. Tras la desaparición de Gleb, todos estábamos al borde de un ataque de nervios. Vera lloraba a menudo, aunque procuraba hacerlo en silencio. Timur caía en periodos de silencio sepulcral, interrumpidos por estallidos de verborrea nerviosa. Yo intentaba mantenerme firme, ser un apoyo para ambos, pero por dentro me invadía el pánico. Seguimos avanzando, pegados a la pared de la derecha, deteniéndonos a descansar cada media hora, según nuestros cálculos aproximados. Las conservas que encontramos en el almacén subterráneo nos proporcionaron la energía necesaria, pero su sabor salado acentuaba la sed. Racionábamos el agua, tomando solo pequeños sorbos cuando la sed se volvía insoportable. Durante una de las paradas, Vera preguntó de repente, ¿creéis que Gleb sigue vivo? La pregunta quedó suspendida en la oscuridad. Ni Timur ni yo sabíamos qué responder. Yo creo que sí, dije al fin,
aunque no estaba seguro de mis palabras. Gleb siempre ha sido fuerte. Quizá haya encontrado una salida o alguna otra fuente de agua y comida. O tal vez lo hayan encontrado los rescatistas, añadió Timur. A lo mejor ya está arriba organizando una búsqueda para nosotros. Pero todos sabíamos que las posibilidades eran escasas. Sin luz, sin agua, en estado de psicosis. Lo más probable era que Gleb estuviera perdido sin remedio. Tuve un sueño con él, dijo Vera en voz baja. Estaba de pie a la orilla de un lago subterráneo y miraba al agua, y en el agua no se reflejaba él, sino otra persona. Y hablaba con ese reflejo. Es solo un sueño, respondí, abrazándola por los hombros. Los sueños en una situación así suelen ser muy vívidos y extraños. ¿Y si no es solo un sueño?, insistió ella. ¿Y si es una especie de visión? ¿Y si de verdad está allí ahora, junto al lago? Sentí un escalofrío en la espalda. Vera nunca había sido propensa al misticismo. Es historiadora, una persona racional que se basa en hechos y lógica, pero ahora en su voz había algo nuevo, una convicción casi religiosa. Vera, es el cansancio y el estrés, dijo Timur con suavidad. Nuestro cerebro crea esas imágenes para lidiar con la situación. Es normal. No, no lo entendéis. En su voz aparecieron matices de irritación. Nunca he tenido las ideas tan claras. Simplemente no queréis ver la verdad. ¿Qué verdad, Vera?, preguntó Timur con cautela. Que no estamos solos aquí, susurró ella. Que en estas catacumbas viven otros, los que se han adaptado a la oscuridad, los que ven sin ojos, los que conocen todos los recovecos y salidas. Sentí que se me erizaba la piel, no porque le creyera, sino porque oí en sus palabras un eco de mis propios temores. En la oscuridad total, en este laberinto ancestral, era fácil creer en la presencia de algo diferente. Vera, son alucinaciones, dije con firmeza, tomándola de las manos. Le pasó lo mismo a Gleb. Es una reacción del cerebro al estrés y la privación sensorial. Tienes que luchar contra eso. Suéltame, se zafó. Estáis ciegos. Pero yo lo veo. Los veo. De repente se levantó de un salto y se adentró unos pasos en la oscuridad. Vera, espera, grité, tratando de tantearla. No te vayas. Debo encontrar a Gleb. Su voz sonaba ya lejana. Me han mostrado dónde está. Me lancé tras ella, pero en la más absoluta oscuridad era inútil. Solo podía oír sus pasos que se alejaban y su murmullo. ¡Vera!, grité. ¡Vuelve! ¡Por favor! Timur me agarró del brazo. ¡Para! Te perderás tú también. Pero no podemos perderla. Estaba desesperado. No después de Gleb. Marat, escúchame. La voz de Timur era tranquila y razonable. No podemos ayudarla lanzándonos a la oscuridad. Tenemos que permanecer juntos y seguir buscando la salida. Es la única forma de salvarnos a ella y a nosotros mismos. Sabía que tenía razón, pero la idea de que Vera estuviera sola en este laberinto era insoportable. Esperemos aquí un rato al menos, propuse. Tal vez entre en razón y vuelva. Nos sentamos en el suelo del túnel y esperamos. Llamaba a Vera cada pocos minutos, pero no había respuesta. Solo el eco de mi propia voz, rebotando en las paredes. Después de una hora, o lo que nos pareció una hora, oímos pasos. Alguien se acercaba a nosotros desde la oscuridad. ¿Vera?, llamé con esperanza. ¿Marat? Era su voz, pero extraña, distante. ¿Eres tú? Sí, estamos aquí. Me puse de pie de un salto. Ven hacia mi voz. Se acercó y la abracé. Estaba fría y temblaba. ¿Dónde estabas?, pregunté. Estábamos muy preocupados. Yo no sé, respondió con incertidumbre. Estaba como
perdida en mis pensamientos. Me parecía ver a Gleb y fui tras él. Pero luego me di cuenta de que no era él. Era algo diferente. ¿Qué era exactamente?, preguntó Timur. No puedo describirlo. Se aferró a mí. Era como una sombra, pero no del todo, como si una parte de la oscuridad se separara y tomara forma, y me llamaba, con la voz de Gleb. Pero luego oí tu voz, Marat, y comprendí que no iba por el buen camino. Intercambié una mirada preocupada con Timur, que por supuesto no podía verla. Vera claramente había experimentado una fuerte alucinación, pero lo importante era que había vuelto. Está bien, dije, acariciándole la espalda. Lo importante es que has vuelto. Ahora nos mantendremos juntos, pase lo que pase. Continuamos nuestro camino, ahora agarrándonos de las manos aún más fuerte. Vera iba entre Timur y yo, y no la soltábamos ni por un segundo. Su estado me preocupaba. Estaba callada, distante, a veces murmuraba algo para sí misma. Temía que pudiera volver a sumergirse en sus alucinaciones. Cuéntame sobre tu trabajo en el museo, le pedí, tratando de devolverla a la realidad. ¿Cuál es tu exposición favorita? Al principio no reaccionó, pero luego comenzó a hablar lentamente. Habló de los antiguos artefactos encontrados en Odessa, de la historia de la ciudad, de las excavaciones arqueológicas. Poco a poco su voz se volvió más animada, más parecida a la Vera de antes. Timur también se unió a la conversación, hacía preguntas, compartía sus conocimientos. Hablamos de historia, de ciencia, de nuestros planes para el futuro, de todo lo que pudiera distraernos de nuestra situación. Esta conversación nos ayudó a todos. Nos recordó el mundo fuera de las catacumbas, que la vida continúa y que nos esperan arriba. Nos dio esperanza. Pero el agotamiento físico hacía mella. A pesar de las conservas que encontramos, todavía estábamos débiles por la falta de comida y agua. Cada paso requería un esfuerzo. Nos deteníamos a descansar con frecuencia. Durante una de esas paradas, Timur dijo de repente: «¿Sabéis? Creo que nos movemos en la dirección correcta». «¿Por qué lo crees?», pregunté. «El aire», respondió. «Se está volviendo más fresco. Y siento una leve corriente. Eso podría significar que hay una salida a la superficie en algún lugar delante». Presté atención a mis sensaciones y me di cuenta de que tenía razón. El aire realmente estaba cambiando. Se estaba volviendo menos viciado, más fresco. Y había una ligera, apenas perceptible corriente que soplaba en nuestras caras. «Tienes razón», exclamé con una nueva esperanza. «Tenemos que seguir esa corriente». Aceleramos el paso, en la medida de lo posible en nuestro estado. La corriente se hacía más fuerte, el aire más fresco. Estábamos en el camino correcto. Y entonces Vera se detuvo. «¿Qué pasa?», pregunté. «Estoy oyendo algo», susurró. Nos quedamos paralizados y escuchamos. Y, de hecho, en algún lugar delante había un sonido. Un débil, rítmico sonido de agua goteando, no como las habituales gotas aleatorias en las catacumbas. «Podría ser una tubería de agua», supuso Timur. «Si hay comunicaciones aquí, significa que estamos cerca de zonas residenciales». Seguimos el sonido, y se hizo cada vez más fuerte, y de repente lo sentí, una ligera corriente de aire en la cara, más fuerte que antes, una verdadera corriente. «Hay una corriente de aire aquí», dije, y mi voz tembló de emoción. Aceleramos el paso, en la medida de lo posible. La corriente de aire se intensificaba, y de repente lo vi. Una diminuta mancha de luz a lo lejos. Tan pequeña que al principio pensé que eran alucinaciones, como les pasó a Gleb y a Vera. «Hay luz ahí», susurré, temiendo que fuera un espejismo que desaparecería si hablaba más alto. «¿Dónde?». Vera se aferró a mi mano. «Justo delante, un puntito».
Yo también lo veo, exclamó Timur. Es luz, luz de verdad. Nos dirigimos hacia ese punto y lentamente fue creciendo. Era luz del día que entraba por algún orificio. Al acercarnos, vimos que era una pequeña abertura que conducía al exterior. Era estrecha, apenas suficiente para pasar a rastras, pero era una salida. Lo encontramos, susurró Timur, y escuché lágrimas en su voz. Salimos. Uno tras otro, nos deslizamos por la abertura y nos encontramos en el sótano de algún edificio antiguo. La luz que entraba por las pequeñas ventanas bajo el techo nos pareció más brillante que el sol, aunque en realidad, en el sótano, reinaba la penumbra. Subimos las escaleras y salimos al patio de un típico edificio de apartamentos de Odessa. Era de día, el sol nos cegaba los ojos, desacostumbrados a la luz. La gente alrededor nos miraba con asombro, sucios, demacrados, con los ojos desorbitados. Una anciana que tendía la ropa en el patio fue la primera en acercarse. «Dios mío, niños, ¿qué les ha pasado?» «Nos perdimos en las catacumbas», respondí, y mi voz sonó extraña al aire libre. «Hace 4 días. Éramos 4, pero uno se quedó allí». Rápidamente llamó a los vecinos. Alguien llamó a la ambulancia y a la policía. Nos sentaron en un banco, nos trajeron agua y comida. Bebíamos y comíamos con avidez, sin prestar atención a las miradas curiosas de la gente reunida a nuestro alrededor. Llegó la ambulancia. Los paramédicos nos examinaron y dijeron que necesitábamos hospitalización. Todos estábamos deshidratados, exhaustos y con hipotermia. La policía tomó nuestras declaraciones y organizó una operación de búsqueda para Gleb. Nos llevaron al hospital, donde nos pusieron en habitaciones separadas. Los médicos nos pusieron goteos con solución salina y glucosa. Nos hicieron muchos análisis, nos examinaron en busca de lesiones e infecciones. Yo estaba tumbado en la cama del hospital, mirando al techo, y no podía creer que todo hubiera terminado. 96 horas en absoluta oscuridad, al borde de la vida y la muerte. 96 horas que me cambiaron para siempre. Los médicos dijeron que tuvimos suerte. Podríamos haber muerto de deshidratación, hipotermia o simplemente habernos perdido para siempre en este laberinto subterráneo. Pero sobrevivimos. Sin embargo, las cicatrices psicológicas permanecieron. Vera recibió tratamiento durante mucho tiempo por trastorno de estrés postraumático. Tenía pesadillas, ataques de pánico, períodos de depresión. Timur se volvió reservado, evitaba a la gente, desarrolló una fuerte claustrofobia. No podía estar en espacios pequeños y cerrados. Yo mismo no escapé a las consecuencias. Desarrollé miedo a la oscuridad. Una insignificante fobia infantil, como pensaba antes, pero ahora se ha convertido en mi compañera constante. No puedo dormir sin la luz encendida, no puedo estar en habitaciones oscuras. Cada vez que se apaga la luz, vuelvo a esas catacumbas, a esa absoluta oscuridad. Pero lo peor era la idea de Gleb. La operación de búsqueda duró varias semanas, pero no dio resultados. Los rescatistas examinaron kilómetros de túneles alrededor del lugar de nuestro descenso, pero no encontraron ni a él ni a su cuerpo. Parecía haberse disuelto en el laberinto de las catacumbas de Odessa. A veces me parece oír su voz, en el ruido del viento, en el murmullo de la multitud, en el susurro de las hojas. En todas partes me parece oír su grito, llamando a rescatistas inexistentes. Y me pregunto, ¿y si tenía razón? ¿Y si realmente vio la luz que nos habría llevado a la salida antes? O, lo que es peor, ¿y si todavía está vivo en algún lugar allí, en la oscuridad, perdido, solo, enloquecido por el hambre y el aislamiento? Estos pensamientos no me dejan en paz. Y sé que nunca olvidaré ni esa absoluta oscuridad, ni el frío de las paredes de piedra, ni el sabor del agua subterránea, ni la última mirada de Gleb antes de que desapareciera en el túnel. El 4.º día en las catacumbas comenzó con una sensación de completa desesperanza.
Tras la desaparición de Gleb y el colapso mental temporal de Vera, comprendí que nuestras posibilidades de salir juntos se desvanecían rápidamente. Timur se mantenía mejor que nadie, pero incluso en sus ojos, cuando encendíamos la linterna por un momento, veía una desesperación creciente. Nuestros recursos físicos se estaban agotando. Las conservas encontradas en el almacén subterráneo se habían terminado. El agua del lago subterráneo, que habíamos embotellado, también se estaba acabando. Cada sorbo contaba. Ahorrábamos incluso movimientos. Nos movíamos lentamente, hacíamos paradas frecuentes para ahorrar energía. El frío se había convertido en nuestro torturador constante. 10 grados en condiciones de alta humedad y sin posibilidad de calentarnos se sentían como una verdadera helada. Temblábamos sin parar. Los dientes castañeteaban, las extremidades se entumecían. Vera era la que más sufría. Era la más delgada de nosotros y perdía calor más rápido. Durante una de las paradas para descansar, la abracé, intentando calentarla con mi cuerpo. Ella se acurrucó contra mí, temblando como una hoja de otoño. «No siento los dedos de los pies», susurró. «Es mala señal, ¿verdad?» «Es por el frío», respondí, frotándole las manos. «Tenemos que movernos para que la sangre circule mejor». Pero moverse se hacía cada vez más difícil. Cada paso exigía un esfuerzo. Estábamos agotados física y moralmente. Timur, sentado a nuestro lado, dijo de repente: «Saben, creo que deberíamos dejar algún tipo de mensaje. Por si nos encuentran después». No terminó la frase, pero entendimos lo que quería decir. Por si encontraban nuestros cuerpos. «Tengo un bolígrafo en la mochila», continuó. «Podemos escribir en la pared o en un papel quiénes somos, qué nos ha pasado, para que nuestras familias lo sepan». Era sensato, pero la idea olía a rendición definitiva, como si ya nos hubiéramos resignado a no salir. «Intentémoslo una vez más», dije. «Aún tenemos fuerzas. Podemos seguir». «¿A dónde, Marat?», preguntó Timur, cansado. «Llevamos 4 días dando vueltas en círculo. Todos los túneles son iguales. No tenemos un mapa, ni una brújula que funcione bajo tierra, ni luz. Simplemente estamos perdidos». «No», dijo Vera con firmeza, y en su voz se notaba una nueva determinación. «Marat tiene razón. No podemos rendirnos. Tenemos que seguir buscando una salida. Por Gleb. Por nosotros mismos». Sus palabras me dieron fuerzas. Me levanté y les ayudé a levantarse a ella y a Timur. «Vamos a seguir pegados a la pared derecha», dije, «y a prestar atención al movimiento del aire. Si notamos una corriente, significará que hay una salida en alguna parte». Seguimos adelante, lenta pero decididamente. Cada paso era una pequeña victoria contra el cansancio y la desesperación. Después de unas horas, o lo que nos parecieron unas horas, nos encontramos con una bifurcación. El túnel se dividía en 2 pasadizos idénticos. «¿Cuál elegimos?», preguntó Vera. Escuché mis sensaciones. Parecía que del túnel derecho soplaba una ligera brisa. «Vamos por la derecha», propuse. «Me parece que allí hay movimiento de aire». Giramos hacia el túnel derecho, y sentí que la corriente se hacía más fuerte. Era un flujo débil, pero perceptible, de aire fresco. «¿Lo sienten?», pregunté. «El aire se mueve». «Sí», exclamó Timur. «Es una corriente». «Una corriente de verdad». Aceleramos el paso tanto como nos permitía nuestro estado. La corriente se hacía más fuerte, el aire más fresco. Íbamos por el camino correcto, y entonces lo oímos. Un débil sonido de agua goteando, no como las gotas habituales en las catacumbas. Más rítmico, como si el agua goteara de una tubería. «¿Oyen?», susurró Vera. «Suena como una tubería de agua». «Si por aquí pasan servicios, significa que estamos cerca de zonas residenciales», dijo Timur,
con entusiasmo en su voz. Seguimos el sonido, que se hacía cada vez más fuerte. La corriente también aumentaba, y de repente lo vi. Un pequeño punto de luz a lo lejos, tan pequeño que al principio pensé que eran alucinaciones. «Hay luz», susurré, temiendo que fuera un espejismo que desaparecería si hablaba más alto. «¿Dónde?» Vera se aferró a mi mano. «Justo ahí, delante. Un puntito». «Yo también lo veo», exclamó Timur. «Es luz, luz de verdad». Avanzamos hacia ese punto, y poco a poco se hizo más grande. Era la luz del día, que se filtraba a través de alguna abertura. Cuando nos acercamos, vimos que era una pequeña gatera que daba al exterior. Era estrecha, apenas suficiente para pasar a rastras, pero era la salida. «Lo encontramos», susurró Timur, y escuché lágrimas en su voz. «Hemos salido». Me acerqué a la gatera y la inspeccioné. Tenía unos 50 centímetros de diámetro, con bordes afilados de fragmentos de piedra y ladrillo. Al parecer, era una brecha en la pared de un sótano que conectaba con las catacumbas. «Iré primero», dije. «Comprobaré si es seguro». Me metí en la gatera, enganchándome la ropa en las protuberancias afiladas. Dolía, pero no le hice caso. Delante estaba la luz, la verdadera luz del día. Salí a rastras al sótano de un edificio antiguo. Era un local abandonado con yeso desprendido, tuberías oxidadas y basura en el suelo. Pero a través de las pequeñas ventanas bajo el techo entraba la luz del sol, y era la vista más hermosa de mi vida. «¡Está despejado!», grité de vuelta a la gatera. «¡Podéis venir!». Primero apareció Vera. Le ayudé a salir del estrecho agujero. Entrecerró los ojos por la luz. Su cara estaba sucia y demacrada, pero sus ojos brillaban de alegría. Luego salió Timur, que apenas pudo pasar por la gatera, siendo el más grande de los tres. Estábamos de pie en el sótano, mirándonos a la luz del día por primera vez en 4 días. Teníamos un aspecto horrible, sucios, demacrados, con los ojos desorbitados y el pelo enmarañado. Pero estábamos vivos. Habíamos salido. «Tenemos que encontrar una salida del sótano», dijo Timur, después de que nos hubiéramos recuperado un poco. Encontramos una escalera que subía y la subimos. La puerta de arriba no estaba cerrada con llave. Salimos al patio de un típico edificio de viviendas de Odessa. Era de día. El sol deslumbraba nuestros ojos, desacostumbrados a la luz. La gente de alrededor nos miraba con asombro. Una anciana que tendía la ropa en el patio fue la primera en acercarse a nosotros. «Dios mío, niños, ¿qué les ha pasado?» «Nos perdimos en las catacumbas», respondí, y mi voz sonó extraña al aire libre. «Hace 4 días. Éramos 4, pero uno se quedó allí». Ella rápidamente llamó a los vecinos. Alguien avisó a la ambulancia y a la policía. Nos sentaron en un banco y nos trajeron agua y comida. Bebimos y comimos con avidez, sin prestar atención a las miradas curiosas de la gente que se había reunido alrededor. Llegó la ambulancia. Los médicos nos examinaron y dijeron que necesitábamos ser hospitalizados. Todos estábamos deshidratados, exhaustos y con hipotermia. La policía tomó nuestras declaraciones y organizó una operación de búsqueda para encontrar a Gleb. Nos llevaron al hospital, donde nos ingresaron en habitaciones separadas. Los médicos nos pusieron goteros con solución salina y glucosa, nos hicieron muchas pruebas y nos examinaron en busca de lesiones e infecciones. Yo estaba tumbado en la cama del hospital, mirando al techo, y no podía creer que todo hubiera terminado. 96 horas en completa oscuridad, al borde de la vida y la muerte. 96 horas que me cambiaron para siempre. Los médicos dijeron que habíamos tenido suerte. Teníamos una deshidratación moderada, una fase inicial de hipotermia y agotamiento, pero no había daños graves en los órganos. Deberíamos recuperarnos completamente físicamente en unas pocas semanas. Pero las secuelas psicológicas eran más profundas.
Los médicos nos derivaron a psicólogos y psiquiatras. A todos nos diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. Vera tenía alucinaciones y pesadillas. Timoteo desarrolló una fuerte claustrofobia. Y yo, miedo a la oscuridad. Pero lo peor de todo era la idea de Gleb. La operación de búsqueda continuó durante varias semanas, pero no dio resultados. Los rescatistas exploraron kilómetros de túneles alrededor del lugar de nuestro descenso, pero no encontraron ni a él ni su cuerpo. Parecía haberse disuelto en el laberinto de las catacumbas de Odessa. Sus padres estaban destrozados. Venían a vernos al hospital, preguntando por los últimos momentos con su hijo, lo que decía, cómo se comportaba. Veía en sus ojos esperanza, una esperanza débil y desesperada, de que su hijo aún estuviera vivo en algún lugar de la oscuridad. Y yo no podía quitarles esa esperanza, aunque yo mismo apenas creía en un milagro. Poco después de salir del hospital, volví al lugar donde habíamos descendido a las catacumbas. La entrada estaba sellada por la policía, una medida temporal mientras continuaba la búsqueda. Estaba parado frente a esa puerta, mirando la cinta policial, y sentí un extraño deseo de volver a bajar allí, encontrar a Gleb, terminar lo que habíamos empezado. Pero sabía que era una locura. Las catacumbas de Odessa son 2.500 kilómetros de túneles. Encontrar a una persona allí es prácticamente imposible, incluso para los rescatistas profesionales con equipo. A menudo pienso en esas 96 horas bajo tierra, en lo rápido que un hombre civilizado puede volver a los instintos primarios cuando se enfrenta a la oscuridad absoluta, el hambre, la sed y el miedo. En lo delgada que es la línea entre la razón y la locura cuando el cerebro carece de estímulos habituales. En cómo damos por sentada la luz, el calor y la seguridad hasta que los perdemos. Y pienso en Gleb. A veces me parece que oigo su voz. En el ruido del viento, en el murmullo de la multitud, en el susurro de las hojas. En todas partes me parece oír su grito, llamando a rescatistas inexistentes. Y me pregunto, ¿y si tenía razón? ¿Y si realmente vio la luz que nos habría llevado a la salida antes? O, lo que es peor, ¿y si todavía está vivo en algún lugar de la oscuridad, perdido, solo, enloquecido por el hambre y el aislamiento? Estos pensamientos no me dejan en paz, y sé que nunca olvidaré ni esa oscuridad absoluta, ni el frío de las paredes de piedra, ni el sabor del agua subterránea, ni la última mirada de Gleb antes de que desapareciera en el túnel. La habitación del hospital me parece a la vez salvación y prisión. Las paredes blancas, el olor a antiséptico, el zumbido constante del equipo médico. Todo esto recuerda a la seguridad de la civilización, pero al mismo tiempo provoca una extraña nostalgia por esa intensidad de existencia que experimenté en las catacumbas. Allí cada respiración, cada sorbo de agua, cada paso tenía importancia. Aquí todo parece insípido, mundano. Los médicos dicen que estoy mejorando. Físicamente, sí. Los goteros con soluciones nutritivas restauraron el equilibrio hídrico y salino. Los antibióticos previnieron posibles infecciones de heridas y cortes sufridos en las catacumbas. Los complejos vitamínicos compensaron las deficiencias causadas por el ayuno. Una semana después del rescate, ya podía caminar solo por el pasillo del hospital, aunque todavía me sentía débil. Pero la recuperación psicológica fue más lenta. Todas las noches tenía pesadillas. Volvía a estar en la oscuridad absoluta. Oía los gritos de Gleb. Sentía cómo el frío me calaba hasta los huesos. Me despertaba empapado en sudor frío, asfixiándome de terror. Las enfermeras me traían un sedante, pero solo embotaba las emociones, sin eliminar su causa. El psicólogo que trabajó con nosotros dijo que era una reacción normal a un trauma vivido. Trastorno de estrés postraumático. Así se llamaba en el lenguaje profesional. Algo común en personas que han vivido situaciones extremas, guerras, catástrofes, cautiverio. Necesitan tiempo, decía. Tiempo y terapia. Debes aprender a integrar esta experiencia en tu vida, no intentar olvidarla. Más fácil decirlo que hacerlo.
¿Cómo integrar en tu vida la experiencia de la absoluta impotencia? ¿La de ver cómo tu amigo enloquece y se desvanece en la oscuridad? ¿La de mantenerte en el filo de la vida y la muerte durante 4 días? Pensaba mucho en Gleb. La operación de búsqueda continuaba, pero con cada día que pasaba, las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecían. Los rescatistas se adentraron cientos de metros en todas direcciones desde nuestro punto de descenso, pero no encontraron rastro alguno. Sus padres venían a verme al hospital todos los días. Traían fruta, libros, comida casera, todas esas muestras de atención habituales que parecían tan insignificantes comparadas con el peso de su dolor. Me preguntaban sobre los últimos momentos con su hijo, una y otra vez, como si esperaran oír algo nuevo, algo que les diera una pizca de esperanza. Estaba tan seguro de que veía una luz, les decía yo. Tal vez realmente vio alguna salida que nosotros no percibimos, pero todos entendíamos que era poco probable. Gleb estaba sufriendo alucinaciones debido al agotamiento y la privación sensorial. Corrió tras un espejismo creado por su propio cerebro torturado. Vera y Timur estaban en otras habitaciones, pero nos visitábamos a menudo. Nuestra experiencia compartida había creado entre nosotros un vínculo difícil de explicar a los demás. Nos entendíamos a la primera, con una sola mirada. Éramos como veteranos de la misma guerra, hablando en un idioma solo accesible para quienes habían estado allí. Vera se recuperaba más rápido que nadie físicamente, pero psicológicamente lo estaba pasando peor. Sus alucinaciones en las catacumbas habían dejado una huella profunda en su psique. A menudo hablaba de sombras que había visto bajo tierra, de otras criaturas que vivían en la oscuridad. Los médicos le aumentaron la dosis de sedantes y le recetaron antipsicóticos. Timur, por el contrario, parecía externamente tranquilo y racional, pero yo notaba cómo se tensaba en el ascensor, cómo evitaba los espacios pequeños y cerrados, cómo siempre se sentaba de cara a la puerta. La claustrofobia, otro regalo de las catacumbas. 2 semanas después de nuestro rescate, nos dieron el alta del hospital. Debíamos continuar el tratamiento de forma ambulatoria, tomar medicamentos, visitar al psicólogo, volver gradualmente a la normalidad. Pero, ¿qué es la normalidad después de lo que habíamos vivido? Regresé a mi apartamento y lo primero que hice fue encender todas las lámparas. Una luz brillante inundó cada rincón, expulsando hasta la más mínima sombra. No podía dormir en la oscuridad. Incluso con los ojos cerrados, sentía pánico si no había luz en la habitación. Compré varias luces de noche y las distribuí por todo el apartamento. Mi trabajo como fotógrafo se detuvo temporalmente. No podía obligarme a coger la cámara. Me recordaba demasiado a aquella sesión de fotos en las catacumbas que había desembocado en la tragedia. Todas las fotos que había tomado allí se quedaron en la tarjeta de memoria, que no me atrevía ni siquiera a insertar en el ordenador. No estaba preparado para ver el rostro de Gleb, capturado horas antes de su desaparición. En lugar de eso, empecé a escribir. Al principio, eran solo notas, intentos de ordenar mis pensamientos y recuerdos. Luego, se convirtió en una narración más coherente. La historia de nuestras 96 horas bajo tierra. El psicólogo dijo que era una buena terapia. Expresar la experiencia traumática en palabras, darle forma y estructura, hacerla menos caótica y aterradora. Escribía todos los días, durante horas, recordando cada detalle, cada sensación, cada emoción. Era doloroso, pero también terapéutico. Como